quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. Reciban un cordial saludo de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila y de este hermosísimo Museo General Francisco Villa, que hoy, con motivo del Mes Internacional de los Museos, todo este mes de mayo, y además del Día del Patrimonio Cultural, hemos preparado esta plática que esperemos que sea de su agrado. Mi nombre es Ramiro Flores Morales. Soy profesor, ingeniero y cronista de este bello municipio. En este bello museo, aquí en Sabinas, Coahuila, hace 100 años que el general Francisco Villa vino a este municipio, a esta entonces villa, a firmar su armisticio. ¿Qué significa eso? A entregar las armas. ¿Y qué pasó con eso? Se terminó la revolución que en 1910 había iniciado y terminó hace 100 años, en 1920. Y en esta casa de la Mar, que así se le llama, y que posteriormente en el 2010 se convirtió en este bello museo para recordar el acontecimiento del fin de la Revolución Mexicana aquí en Sabinas, Coahuila. Aquí fue la cuna de la paz de la Revolución. En 1920, el único movimiento armado que existía en el país era el que representaba al general Francisco Villa. Y él tenía asoleado tanto a Chihuahua como a Durango y parte de Coahuila. Su actividad guerrillera en ese entonces pues no ponía en paz al país, hasta que cuando el general Villa intervino en tratos con el presidente provisional Adolfo de la Huerta, se animó desde Encinillas, Chihuahua, ahí casi con la frontera entre Ocampo y el estado de Chihuahua, son 450 kilómetros. Él en 6 días cabalgó día y noche siguiendo la ruta del agua, donde pudiera haber este vital líquido para abastecerse, y con las altas temperaturas por el terreno desértico, llegó aquí a la villa de Sabinas el 26 de julio de 1920. En esta casa, la Casa La Mar, hoy Museo General Francisco Villa, él se hospedó aquí. Él vino y se posesionó de esta casa, que pertenecía a un comerciante de la industria del ferrocarril y de la minería, Lucius Mirabeau Lamar. Él se hospedó aquí y mandó traer a 200 metros de esta casa, está la estación de ferrocarril, que en aquel entonces pues era el único medio de comunicación que existía. De ahí se trajo la línea telegráfica y desde aquí empezó a tener comunicaciones él a través de su capitán Trillo con el presidente de la República. Se enviaban telegramas de que él estaba allá en Sabinas, Coahuila. El mundo y los generales del presidente de la República, Adolfo de la Huerta, creían que Villa todavía andaba por Chihuahua. Fue sorpresiva la noticia de que Villa estaba aquí. Entonces, el presidente acepta entrar en pláticas con Villa y le dice: te voy a mandar a mi representante, al general Eugenio Martínez, que se encontraba en ese momento en Torreón, Coahuila. Para eso entonces, cuando Villa llegó a
acción de Barrotera, desde ahí, empezó a levantar las vías del ferrocarril para evitar alguna sorpresa militar que se viniera a través de las vías. Y lo mismo hizo acá hacia el norte, hacia Piedras Negras, levantó las vías, se quedó incomunicado, y aquí en Sabinas. Ahora, si ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué Sabinas? ¿Por qué escogió el Centablo del Norte, la villa de Sabinas? Muy fácil. La respuesta era obvia y era táctica militar del general Villa. Aquí en Sabinas era el principal acopio, se recibía aquí todo el carbón mineral. ¿Qué constituía el carbón mineral en ese entonces? Les estamos hablando de la segunda década del siglo pasado. Pues era el combustible, era el energético. En ese entonces no había gasolina, ni diésel, ni nada de eso. ¿Con qué se movían los trenes? Con carbón. ¿Con qué se fundía el acero? Con carbón. ¿Con qué se movía toda la industria pesada de hilados, de tejidos, de empresas que existían en aquel entonces? Con carbón. Entonces él pensó, si me apropio del carbón, si me apropio del energético que mueve al país, a fuerza me tienen que hacer caso. Y así fue. Llegó y empezó a comunicarse. Cuando acepta al general Villa que venga el general Eugenio Martínez, se dedica otra vez ahora a reparar las vías para que puedan llegar en paz. Para ese entonces, al pueblo, cuando llegó al 26, todo el mundo se asustó, porque ya sabía cómo era el general Villa. Un diciembre antes, en 1919, había estado en Melchor Musquis y ahí se había hecho un asalto que se llevó el dinero, se llevó ganado, se llevó muebles hacia Chihuahua, hacia Encinitas. Entonces la gente se asustó, amaneció asustada. Era el tiempo de la canícula. La gente dormía ahí afuera, en el patio, para poder soportar los grandes calores. También les quiero comentar que en ese entonces los ciudadanos vivían muy tranquilos, muy cómodos. Ese día había sido un lunes que pues era como cualquier otro. Los niños iban a preparar para la escuela, pero Villa llegó a las 5:30 de la mañana, entró por el río, por lo más bajo del río, venía con 400 jinetes y todos ellos empezaron a gritar: ¡Viva Villa! ¡Aquí está Villa! ¡Viva Villa! Entonces, pues los sabinenses se asustaron, los sabinenses se apanicaron, empezaron a esconder a sus hijas, empezaron a esconder a sus pequeños ahí, porque sabían del terror que podía causar el general Villa. Entonces, esa situación se vivió el 26 de julio de 1920. Villa manda una partida hacia el cuartel militar que existía aquí, hacia el este de Sabinas. Fue y pidió que entregaran las armas, que entregaran la plaza. Y el capitán que estaba ahí le dijo: mis respetos, pero las plazas no se entregan, las plazas se ganan a punta de balazo. Pues así se hizo. Y mataron a 3 de los 25 que había ahí, y dieron a otros 3, y los demás se rindieron. Villa no quería eso. Villa venía en son de paz, pero la guardia militar de aquí se le enfrentó. Pues bien, una vez que ya se posesiona de la plaza y se viene aquí,
Villa empieza a atraer a los principales y más fuertes comerciantes que aquí existían. ¿Para qué? Pues bueno, pues para pedirles su colaboración, su participación económica para el sostenimiento de su gente. Y trajo a los dueños de Trueba y Pardo, que era una casa comercial muy grande, de La Novedad, y les pidió que lo apoyaran con ropa, con pañuelos, con caramayolas, con los zapatos, lo necesario para sus hombres. Y Sabinas se distinguía en ese entonces por contar con la única planta cervecera que existía en Coahuila. ¿Cuál era? La cervecería Sabinas, que llevaba este líquido de cerveza hasta Ciudad Juárez. La exportaba también hacia San Antonio. La cervecería Sabinas, cuyo propietario era un alemán, Herlingen se apellidaba, Carlos Herlingen. También lo mandaron traer, no quería venir, se lo trajeron a la fuerza y entonces le quitaron 5,000 pesos. 5,000 pesos, que de aquellos tiempos pues era bastante dinero. Y también a quién mandó traer, al presidente municipal, a José María Treviño, que le apodaban el tío Chepo. Él era comerciante. Y le dice el general Villa: ¿con que usted es el presidente? Sí, señor. Pues bueno, aquí estamos en su pueblo y vengo en son de paz, pero necesito pues que me apoye. Que me apoye porque ahorita venimos bien gastados. Le dice el presidente: señor general, con el debido respeto, no tenemos dinero. Es más, ya les debo 5 semanas a los maestros, no les he podido pagar. Aquí hay 3 escuelas municipales que les tengo que sostener y no he tenido dinero. Te recuerdo que el año pasado vivimos la peor epidemia, la de la fiebre española, la gripe española, la muerte del trancazo. Y aquí en el municipio nos causó 600 muertes. No hay dinero. Se cerraron las minas, se cerró toda la producción de carbón por esa pandemia que existió. Tan fregado está así la cosa, le dijo el general. Así es. ¿Y pues cuánto le debe a los maestros? Pues como 1,500 pesos. ¿Tanto así? Sí, son 3 escuelas. Muy bien. A ver, capitán Trillo, le dijo a su secretario, tráigase ese dinero para acá, porque yo he luchado por este país, pero he luchado más para que los huercos no sean tan mensos como uno. Quiero que los estudiantes, que los niños, que los jóvenes sean mejores que uno, y yo no voy a ser la causa de ello. Páguele a los maestros, señor presidente, y que sigan las escuelas trabajando. Esa era una prueba de la bondad, de la sensibilidad que el centauro del norte, el aguerrido hombre, que fue el único que atacó a Estados Unidos en el 16 a Colombo, Nuevo México, que fue el único que envió a Estados Unidos tropas en la expedición punitiva para buscarlo y matarlo, y nunca lo pudieron hacer. Aquí el Sabinas dio una prueba de su nobleza de corazón. Y así fue. Tan pronto como los sabinenses se dieron cuenta de que el general Villa venía en son de paz, se empezaron a acercar, empezaron
iban y venían con el presidente de la República y con el general Eugenio Martínez, que ya venía de Torreón, y el 27 iba a aparecerse aquí en Sabinas. La gente, pues imaginan ustedes, el principal personaje de la revolución, del que se tenía mayor conocimiento, era de Villa. Villa se supo dar mucha publicidad. Villa hasta había contratado que lo filmaran sus batallas, había contratado camarógrafos y fotógrafos, y además Villa dio pruebas siempre de su valentía y de su inteligencia. Aquí en Sabinas, esa es otra de las causas que dicen que había venido Villa a ver a unos generales que lo habían atacado. ¿Quién? Al único que le tenía miedo, entre comillas, Pancho Villa, porque nunca le había ganado, fue a un sabinense, al general Francisco Murguía, que aquí en Sabinas vivía y se dedicaba a la profesión de fotógrafo. Y después, cuando se va a defender las causas de Madero y de Venustiano Carranza, él fue un aguerrido defensor del constitucionalismo y luchó contra Villa. Y siempre le ganó. Es más, quien le puso el apodo a Francisco Murguía de Pancho Reatas fue Villa, porque Francisco Murguía no fusilaba a los villistas que capturaba, los colgaba con mecata, con riatas. Pues bien, Villa se dejó querer aquí en Sabinas. Aquí nunca durmió en esta casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tenía la costumbre de no dormir en el mismo lugar. Entonces, no comió aquí. ¿Por qué? Porque también siempre tenía miedo de que lo envenenaran. Entonces, él estaba aquí, recibió gente, le pedían que se tomaran fotografía. No había celulares, no había cámaras de las de ahora. Tenían que traer un aparatote grandote y luego tomarse la fotografía. Y así lo hizo. Aquí en Sabinas, afortunadamente, se tomaron muchas fotografías de ese momento histórico. Quiero comentarles que también Villa, cuando toda su gente la dejó en la orilla del río, y que cuando mandó traer al propietario de la cervecería Sabinas, le dijo: el tiempo que yo esté aquí con mi gente, ni una cantina va a estar abierta, ni una cerveza se va a vender. Habrá ley seca, si no, te mato. Y así fue. Una gota de alcohol no se derramó en esos 4 días que va a estar el general Francisco Villa aquí en Sabinas, Coahuila. El 27 llega el general Eugenio Martínez. Villa se va de aquí a los 200 metros y recibe a Eugenio Martínez, se saluda, se da una fraternal abrazo y se vienen todos hasta este sitio a empezar a platicar. Hacía mucho calor, entonces se van hacia el patio, ahí en la sombra de un encino, de un palo blanco también que había, ahí se quedaron. Y allí se empezaron los diálogos y las pláticas de lo que quería Villa, de lo que le ofrecía el gobierno, que sí, que no, y ahí estuvieron. Total, ya en la noche, ya casi en la noche, tarde noche, se acuerdan de que ya el otro día van a firmar el Tratado de Sabinas. Se van a la orilla del río, los dos generales, porque el presidente municipal, José Treviño, les tenía preparado allá una comida.
Los sabineses siempre nos hemos distinguido de ser hospitalarios. Y esa era una ocasión para demostrarlo. Entonces, allá, con toda su gente y las sabineses que acudieron, unos llevaban tortillas, otros llevaban salsa, otros llevaban empanadas. Y ahí ya se habían preparado dos reses para hacerla en carne asada y también unos cazotes ahí con frijoles. Y todo el mundo contento, todo el mundo en paz, y ese espíritu de paz por fin se iba a respirar en nuestro México después de 10 años de una lucha sangrienta y fratricida que había existido entre los mexicanos desde 1910. Y así, pues comieron y se divirtieron allá en las riberas de nuestro bello río Sabinas. También los generales tuvieron la oportunidad de tomarse una hermosa fotografía ahí con toda su principal gente, los constructores de la paz revolucionaria. Vemos en esta foto el general Villa con el general Eugenio Martínez, pues todavía platicando sobre lo que va a ser la entrega de las armas del único rebelde que había todavía en 1920. Esa noche, la noche del 27, quizás haya sido, después de 10 años, la noche más tranquila, más en paz que debió de haber vivido el general Pancho Villa. Por fin respiraba tranquilo, por fin se imaginaba la paz de su México, por fin él se veía en una hacienda que le iba a regalar el gobierno y también para su gente, trabajando, laborando en favor de sus propias familias. Así debió haberse quedado dormido el general Villa. Y el otro día, en la mañana, a las 11 de la mañana, se dan cita aquí tanto la gente del general Eugenio Martínez y Pancho Villa y firman los acuerdos de la paz. Los acuerdos denominados los tratados de Sabinas, firmados el 28 de julio de 1920. Estos tratados nada más tienen 5 puntos. La primera, Villa se compromete a entregar las armas. La segunda, el gobierno federal le entregará a Villa y a su gente tierras para que los trabajen, y a Villa le entregará la hacienda de Canutillo. La tercera, le entregará 1 año de haberes, o sea, de salarios, a toda la tropa del general Villa. Otra, le proporcionará al general Villa, 1, su grado militar, y 2, una escolta de 50 soldados que dependerán del mismo gobierno, de la Secretaría de Guerra y de Marina. Y la quinta, aquellos villistas que quieran seguir participando en la carrera militar serán recibidos con los mismos grados. Eso fue el tratado que firmaron Villa y Eugenio Martínez en representación de Adolfo de la Huerta, presidente de México. Y ese 28 de julio de 1920 termina el movimiento armado iniciado por Francisco Ignacio Madero González. Y termina el movimiento constitucionalista iniciado por don Venustiano Carranza. Y termina, por fin, la Revolución Mexicana.
hoy Museo del General Francisco Villa. Y pues bueno, espero que esta plática les haya sido de su agrado, y el nombre de la Secretaría de Cultura y del Museo General Francisco Villa, pues les damos las cordiales gracias y les decimos: quédate en tu casa. En Coahuila, seamos responsables. Para evitar más contagios de COVID-19, es obligatorio el uso de cubrebocas. Esta herramienta actúa como una barrera para protegernos y proteger a otros. Los cubrebocas impiden el paso de pequeñas gotas de saliva que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Así, evitamos que pase el virus. Recuerda, todos debemos usarlos, tengamos síntomas o no. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es.